Bienvenidos a un nuevo videoanálisis para todohtpc.com. Hoy analizaremos la placa base GA-GC230D de Gigabyte. Es una placa base que monta un procesador Intel Atom 230 a 1,6 GHz. Compararemos un poco su rendimiento con un Intel Atom N270, que es la versión del Atom para portátiles. Os dejo con el análisis. La GA-GC tiene dos puertos PS2, un puerto paralelo, un puerto serie, un puerto VGA, 4 USBs, un puerto Ethernet y las conexiones de sonido. Como podemos ver, disponemos de un conector de alimentación de 12 voltios, los condensadores sólidos, tenemos la batería de la placa, también disponemos de conexiones extras USB, dos conexiones SATA, un puerto IDE, una ranura de memoria DDR2, 533 o 400 MHz de velocidad y bueno, una visión general. Como veis, también tenemos un puerto PCI para poder conectar una tarjeta capturadora de televisión o cualquier periférico PCI que queramos poner. En este lado de la placa podemos ver el conector ATX, la conexión IDE, podemos ver también algunos condensadores sólidos, la ranura de la RAM, los SATA, la PCI, la conexión de audio externa, las conexiones de USB externos, aquí el ICH7 de Intel, en este que lleva el ventilador el 945GC, el chipset, y aquí el procesador, el Atom. Algo llamativo en esta placa es que el procesador no necesita ventilador, es el que tenemos a la derecha. Vamos a quitar el disipador y aquí tenéis el procesador. Este es el Intel Atom 230. Dándole la vuelta a la placa base, lo más llamativo que tiene es la sujeción del disipador del chipset. Para montar esta placa base solo necesitaremos una fuente de alimentación, un disco duro y memoria RAM. La fuente de alimentación usaremos una Tizen de 410 vatios, 512 de RAM y un disco duro de 100 GB de 2,5 pulgadas. Primero conectaremos la conexión ATX que proveerá de energía a nuestra placa base. Lo segundo será la conexión de 12 voltios que es necesaria para que el equipo funcione. Ahora montaremos la RAM. Es simplemente encajarla entre las dos ranuras, fijarse que esté bien puesta y presionar hacia adentro. Una vez encajada la RAM, procederemos a conectar el disco duro. Simplemente conectaremos el cable SATA y el cable de alimentación. Muy sencillo. Y para finalizar, simplemente tenemos que conectar una pantalla, nuestro adaptador Bluetooth para teclado y ratón y la fuente de alimentación. Bueno, como veis, la placa funciona sin problemas una vez arrancada y vamos a instalar lo primero Windows XP para hacer algunas pruebas. La instalación dura unos 40 minutos. Una vez arrancado Windows XP podemos ver que algunos dispositivos no han sido reconocidos y tendremos que instalar los drivers. Gracias al programa CPU-Z podemos ver información sobre el Intel Atom 230. También podemos ver información sobre la placa base y sobre la memoria RAM que hemos utilizado. Aquí vemos información más detallada de todo el sistema. También os mostramos los detalles de la GMA 950, la gráfica de esta placa base. Y finalmente la puntuación obtenida en los tests de la placa base, 26001.
En nuestros tests hemos utilizado solo 512 MB de RAM. A pesar de ello, Windows 7 RC se instala en solo 35 minutos, funciona con cierta fluidez y podremos poner en marcha Windows Aero. En las pruebas realizadas en Windows 7 RC hemos obtenido una puntuación de 21.365, comparado con los 26.001 de Windows XP. Como se puede ver en la comparativa, los dos sistemas tienen prácticamente el mismo rendimiento, uno 26.001 puntos y el otro, el portátil, el N270, obtiene 26.351 puntos debido a que tiene 1 GB de RAM en lugar de 512. En Windows 7 RC la diferencia entre el rendimiento de uno y de otro es mayor debido a que uno de nuestros sistemas utiliza 512 MB de RAM y obtiene 21.365 puntos y el otro, al usar 1 GB, ha obtenido 23.668. Pese a todo, este rendimiento es inferior al rendimiento obtenido en Windows XP. Para finalizar nuestro videoanálisis enumeraremos las ventajas y las desventajas de la GA-GC230D. Entre las ventajas encontramos el consumo. Es una placa base que consume muy poquito gracias a su procesador. El procesador solo consume 4 vatios y consume bastante más el chipset, que puede llegar a los 22. Luego también el tamaño. Es una placa base pequeñita de 17 centímetros por 17 centímetros. Además dispone de condensadores sólidos. Tenemos también facilidad para reproducir contenidos de alta definición 720p, es compatible con Windows 7 y su precio es de alrededor de unos 70 euros, un precio bastante económico. Entre las desventajas encontramos que la actualización de la placa base es bastante limitada, solo disponemos de un slot de memoria RAM, disponemos de solo 2 conectores SATA. Y bueno, el chipset gráfico es un Intel GMA 950, que es bastante reducido si queremos aplicaciones gráficas más potentes. Esto ha sido todo desde Todo HTPC, os esperamos en el próximo videoanálisis.